Bienvenidas y bienvenidos a esta tercer clase del curso gratis de cosmetología. En esta ocasión les comparto el tema de la dermis. ¿Cómo funciona la dermis? Permítanme compartirles unas imágenes que preparé para ilustrar esta clase. Cierro la camarita para que no se distraigan viendo mi cara. Bueno, vamos a comenzar. Les vuelvo a compartir la estructura de la piel para ubicar dónde está la dermis. En la clase pasada vimos el tema de la epidermis. La epidermis es la capa más superficial, la dermis es la capa intermedia y eh, al fondo está la hipodermis o tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Y como vemos, pues la dermis está justo debajo de la epidermis y sobre la hipodermis. La dermis, a diferencia de la epidermis, está densamente poblada de vasos sanguíneos. Todo esto que estamos viendo son vasos sanguíneos, ¿sí? Y como vemos en la epidermis, pues es un epitelio avascular, es decir, no tiene capilares sanguíneos. Para entenderlo mejor, esto que estamos viendo en azul son las venas, lo que estamos viendo en rojo son las arterias. Fíjense cómo están más gruesas. Conforme vamos avanzando, se van haciendo más delgadas y se convierten en vénulas, en arteriolas y se siguen haciendo más chiquitas y luego se ramifican y se convierten en capilares sanguíneos. Y también en la dermis están estos anexos cutáneos, miren, es las glándulas sudoríparas que van a verter el sudor a la superficie de la piel. Están las glándulas sebáceas que también van a verter el sebo a la superficie de la piel. Y juntos el sebo y el sudor van a formar una capa de protección a la piel que se llama manto hidrolipídico. Este es el folículo piloso, donde nace y crece el cabello. ¿Sí? Hablando de anexos cutáneos. La epidermis se divide en dos regiones principales, dermis papilar, ¿sí? O dermis superficial. Esto que estamos viendo aquí es la unión dermoepidérmica, ¿sí? También se le conoce como papilas dérmicas. Y esto de aquí hacia acá se conoce como dermis reticular o dermis profunda. Como le mencioné, pues está densamente poblada de vasos sanguíneos. Aquí están otra vez los vasos sanguíneos, ¿verdad? Los vasos linfáticos, esto que está en verde, que los vasos linfáticos o capilares linfáticos van a recoger la linfa y la linfa eh, se va a eliminar llevándose las toxinas o sustancias de desecho. Después vamos a ver cómo funciona el sistema linfático. Y también hay terminaciones nerviosas, miren, estas son las terminaciones nerviosas libres que van a conectarse aquí con las células de Merkel, que son nuestras primeras receptoras sensoriales. Y tenemos también aquí estos corpúsculos, que también son terminaciones nerviosas, ¿verdad? Por los que vamos a sentir, está este que es el corpúsculo de Meissner, está el corpúsculo de Pacini, está el corpúsculo o terminación nerviosa de Ruffini, y por estos vamos a sentir el calor, el dolor, el frío, etcétera.
Luego tenemos a la dermis reticular. Esta es la zona más profunda y más gruesa de la dermis. Y así, aquí se concentra la fuerza y la elasticidad, porque está densamente poblado o tiene un entramado de fibras de colágeno y fibras de elastina, ¿sí? Que le van a dar la fuerza y la elasticidad a la piel. Entonces, hagamos de cuenta que es un colchón biológico, la dermis, ¿verdad? Y está compuesta por células como los fibroblastos, que son los que van a producir precisamente al colágeno y a la elastina, además del ácido hialurónico. Cuando los fibroblastos vierten a este espacio, que lo conocemos como espacio intersticial, el entramado que se da entre las fibras de colágeno y las fibras de elastina, se le conoce como espacio intersticial, los espacios que hay entre esta red, ¿verdad? Que forman las fibras de colágeno y las fibras de elastina. Y el líquido que hay en ese espacio de esas fibras se llama líquido intersticial. Bueno, los fibroblastos vierten eh, esa sustancia que produce de colágeno, elastina y ácido hialurónico a este espacio. Una vez que esas sustancias se vierten a este espacio, disculpen, hubo como un pequeño corte de la plataforma donde estoy grabando la clase. Bueno, entonces les decía, cuando los fibroblastos vierten su contenido proteico, porque la elastina y el colágeno es contenido proteico, y además el ácido hialurónico lo vierte hacia este espacio intersticial, entonces se convierte o da origen a lo que llamamos matriz extracelular, ¿sí? En este espacio intersticial, obviamente hay agua, hay sal, hay ácido hialurónico, y a ese contenido de sal, agua y ácido hialurónico se le conoce como sustancia fundamental, ¿sí? También aquí hay plasma sanguíneo, que ese plasma sanguíneo se vierte a este espacio precisamente en el intercambio gaseoso que se da aquí en la microcirculación, aquí en los capilares sanguíneos. En estos vasos sanguíneos que vemos en rojo va la sangre oxigenada y en los azules que vienen de las venas va la sangre poco oxigenada o que lleva dióxido de carbono. Entonces aquí se produce el intercambio y los capilares sanguíneos tienen microespacios, micro orificios que vierten líquido hacia este espacio intersticial, pero el líquido que vierten es plasma sanguíneo, que lleva oxígeno y que lleva nutrientes precisamente para nutrir y oxigenar todas estas células que están aquí, ¿sí? También tenemos en este espacio em, estas células que forman parte del sistema inmune, como son los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos, mastocitos y linfocitos.
y también los capilares sanguíneos, ¿verdad? Que también forman parte del sistema inmune porque los macrófagos van a fagocitar la sustancia de desecho que hay en este espacio y los capilares sanguíneos pues se llevan la linfa, ¿verdad? Que también necesita eliminar toxinas, porque en la linfa van toxinas. Entonces estos capilares sanguíneos, digo, perdón, estos capilares linfáticos nos ayudan precisamente a eliminar las toxinas que van en esa linfa, ¿sí? Entonces, déjenme ver qué otro punto me falta. Ok, creo que ya cubrí los puntos aquí de las funciones de la dermis en cuanto, perdón, en cuanto a las células que hay aquí en la dermis y vamos a entender mejor las funciones que tiene las funciones principales que tiene la dermis. En la cosmetología, la dermis es fundamental porque determina la juventud, ¿verdad? No solo la juventud, el tono y la vitalidad global de la piel, precisamente, precisamente por estos fibroblastos que están aquí, que van a brindar soporte estructural y mecánico, ¿sí? Estas fibras de colágeno y elastina van a funcionar como un armazón de la piel. Resisten las tensiones mecánicas, eh, también los estiramientos musculares, por ejemplo, cuando gesticulamos, ¿verdad? Cualquier gesto que hagamos con esos músculos, eh, la piel va a regresar a su lugar en un momento dado, ¿verdad? Precisamente por la elastina. Y eso va a evitar el desgaste de los tejidos. Como les mencioné, la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Depende enteramente de los capilares de la dermis, de la dermis papilar, en este caso, ¿verdad? Los capilares sanguíneos, para recibir precisamente de lo que les estaba hablando ahorita, del oxígeno y los nutrientes. Y eso se va a dar por medio de difusión, ¿verdad? Se van a difundir hacia la superficie esta sustancia que está aquí, con la que se va a nutrir la epidermis, perdón. También la función que tiene la dermis es ser termorreguladora. Esa red de vasos sanguíneos que hay en la dermis se dilatan y eso se le llama vasodilatación. Y esto es cuando se dilatan, es para liberar calor cuando el cuerpo está caliente. O se contraen y a eso se le llama vasoconstricción y eso es para conservar el calor cuando hace frío. Además, como les mencioné, aquí es donde se albergan las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Que son las que van a verter el sudor a la superficie cuando tenemos calor. Y bueno, también ya comenté sobre la cantidad de receptores nerviosos que tiene, que son los encargados de transmitir al cerebro las sensaciones de presión, de calor, eh, de dolor, de frío. Bueno, ya mencioné también que funciona como una defensa inmunitaria porque alberga precisamente estas células fagocitarias, ¿verdad? Que son los macrófagos y los vasos linfáticos. Así que en la epidermis tenemos las células de Langerhans que son nuestra primera defensa inmune. Y aquí en la dermis tenemos a los macrófagos y a los capilares linfáticos, formando precisamente esa barrera epidérmica, ¿no? Para entender mejor a la dermis, vamos a imaginarla como un colchón, ¿verdad? Y que la epidermis es la sábana.
Esta, esta sábana, la epidermis es lo que se ve, entonces es como una sábana, ¿verdad? Y el colágeno y la elastina que están aquí en la dermis son los resortes que dan estructura a ese colchón. Y el ácido hialurónico es el relleno que lo mantiene mullido, ¿sí? Es decir, así acolchonadito, por decirlo así. Si los resortes se vencen o el relleno se pierde, la sábana, o sea, la piel, se va a arrugar. Y así es más fácil entender las funciones que tiene la dermis. Déjenme abrir cámara. Y pues bueno, para no hacer esta clase muy larga, que sea más digerible, lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase hablaremos de la hipodermis. Nos vemos en la próxima.